La Hora de la Salud, con Francisco Acedo y invitado, todos los lunes a las 6 de la tarde, no se lo pierdan, y mucho más. Un programa bastante interesante porque vamos a hablar de diabetes. Recordemos, el próximo día 14, es decir, si no recuerdo mal, el jueves, es el Día Mundial de la Diabetes. Vamos a hablar con uno de los mejores especialistas que tenemos en la Costa del Sol, el doctor Javier García Alegría, de Medicina Interna del Costa del Sol. Vamos a hablar del tema de diabetes, cómo intentar evitarla, cómo tratarla, etcétera. También recordar, importante, el próximo día 14 es el Día Mundial de la Diabetes. Y una enfermedad que exactamente afecta, en el caso de Andalucía, datos de la Sociedad Española de Diabetes, al 15,6% de la población adulta. También hay otro 15% más de población que tiene un riesgo elevado de padecerla, pero lo importante es que muchas veces esto se ignora, que es una de las grandes dudas que hay que resolverlo. Porque, lógicamente, recordemos, el diagnóstico precoz es fundamental en cualquier tipo de patología, y en la diabetes pues es una de las más destacadas. Vamos a hablar ahora de las causas que la pueden provocar, de cómo evitarla, de cómo tratarla, y recordar que se trata de una de las enfermedades más frecuentes entre la población. Y lo que he dicho antes, el dato, casi el 50% de la población lo desconoce, un dato importantísimo. Ya tenemos al otro lado del teléfono, cruzamos los dedos. Doctor Javier García Alegría, buenas tardes. Buenas tardes. Recordemos, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol, en Marbella. Sí. Referencia de toda la Costa del Sol, y lo hemos llamado porque el día 14 de noviembre, es decir, esta semana, el jueves, sí, es el Día Mundial de la Diabetes. Un tema, yo siempre lo digo, cuando se habla de días internacionales, día mundial, etcétera, siempre sobre una determinada patología hay que hacer la correspondiente importancia, pero el diabetes hay que estar preocupado todos los días del año, ¿no, doctor? Pues sí, porque es una de las enfermedades que afecta más a la población de todos los países, sobre todo los países occidentales, y porque es porque se puede prevenir, y porque tenemos suficientes herramientas para tratarla correctamente. Uh-huh. Datos que ha dado la Sociedad Española de Diabetes, la SED, sobre Andalucía, se habla de que un 15,6% de la población adulta tiene diabetes. Ese dato, con respecto a otros parámetros de España, ¿es similar? ¿Estamos en un mismo ranking? Bueno, parecido, porque depende más de zonas y de provincias. Entre el 13 y el 15% de la población adulta, por encima de 18 años en nuestro país, tiene una diabetes mellitus. Esto ha crecido muchísimo en los últimos años por distintas razones que, si quiere, podemos comentar. Correcto. Vamos a ver por qué ha surgido, por qué ha habido ese repunte en los últimos tiempos. Bueno, sobre todo por tres razones fundamentales. La primera, porque hay más obesidad, es relacionada con menos actividad física y con mayor sedentarismo. En segundo lugar, porque se toman mayor cantidad de hidratos de carbono, y porque los hidratos de carbono han desplazado otro tipo de fuentes de alimentación. En tercer lugar, porque vivimos más, y si vivimos más, pues tenemos más probabilidad de desarrollar enfermedades, entre ellas la diabetes. Uh-huh. Doctor García Alegría, antes lo he dado, casi el 50% desconoce que sufre diabetes. ¿Esto cómo lo podemos, entre comillas, solucionar o paliar? Bueno, es un poquito menos el porcentaje, sí, al 40% aproximadamente. Bueno. No conocen. Bueno, está claro que hay algunas personas que tienen mayor probabilidad de tener una diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica compleja que es muy sencilla de diagnosticar, porque tienen los niveles de glucosa elevados, o bien basales o bien tras una sobrecarga, pero ya con una información de dos determinaciones en ayunas de la glucosa que se puede hacer con una pequeña tira reactiva, o en cualquier oportunidad que se haga una extracción de sangre,
pues es sencilla de identificar, porque la mayoría de las veces no produce síntomas en las fases iniciales. Y hay pues personas que tienen más probabilidad de tener una diabetes, que son pues las personas que tienen obesidad, las personas que tienen antecedentes familiares de diabetes del adulto, diabetes tipo 2, y las personas, las mujeres que han tenido una diabetes durante el embarazo. Las personas que son hipertensas o que tengan colesterol alto tienen más probabilidades de desarrollar una diabetes. Por tanto, personas que un adulto obeso mayor hacerse una glucemia cada 1 o 2 años, pues sería muy recomendable. Eso le iba a decir dos cosas. Como el tema del cáncer de mama, por ejemplo, siempre es muy interesante hacer un examen de mama de forma anual, y aquí sería igual. Y también, ¿por qué está aumentando lo que antes comentamos entre mujeres embarazadas y niños? Entre mujeres embarazadas y niños, la diabetes. Sí. Bueno, está aumentando porque la diabetes corre paralela a la obesidad. La obesidad es lo que está determinando. La obesidad produce una situación de mal manejo de los hidratos de carbono, porque nuestros niños son mucho más obesos de lo que fueron sus padres y de lo que fueron sus abuelos, porque los niños comen demasiados hidratos de carbono y demasiadas calorías, y porque los niños actuales hacen menos actividad física, tienen una vida más sedentaria, ven más la televisión, juegan menos en la calle, y ven más, usan más las tecnologías electrónicas, lo que los mantiene inactivos más tiempo. Bueno, antes no teníamos ascensores, íbamos más al colegio andando, y nos movíamos más, hacíamos más deporte. Esto está cambiando, el patrón cultural, el patrón de alimentación y el patrón de actividad. Demasiado tiempo sentado, ¿no, doctor? Demasiado tiempo sentados y demasiadas calorías. Y demasiadas calorías. Esto lo terminará. Hay hay unas serias preocupaciones, porque en la historia de la humanidad siempre los hijos han tenido mayor expectativa de vida que sus padres, y esto ha sido así siempre, salvo que hubiera una catástrofe como una guerra o una cosa así. Siempre las generaciones, pero existen altas sospechas de que la generación actual va a vivir menos que sus padres, porque va a padecer más enfermedades metabólicas, más enfermedades cardiovasculares que sus padres, que están relacionadas con la obesidad. Siempre hablamos en términos generales de diabetes, pero recordemos, diabetes tipo 1 y la más frecuente creo que es la diabetes tipo 2. ¿Qué gran diferencia hay entre un subtipo y otro? Bueno, la diabetes tipo 1 suele afectar en general a personas jóvenes que tienen una enfermedad inmunológica que daña el páncreas y que desde el principio requieren insulina para su control, que es alrededor de el 10%, el 8%, 10% de todas. La gran mayoría son, y que la diabetes tipo 1 no está relacionada con la obesidad, y en la mayoría de los casos no está relacionado con la herencia. Salvo algunas situaciones excepcionales. En cambio, la diabetes tipo 2 pues está relacionada con la obesidad, con la inactividad y también con la probabilidad genética, en función de que tus padres, abuelos, hayan tenido una diabetes tipo 2, que se presenta a los 60, 70 años. Esa es la que tiene más probabilidades de ser un condicionante hereditario. Hemos hablado antes, usted lo comentaba, insulina. Siempre estos estereotipos que existen en la sociedad, por lo menos uno ya es mayorcito, recuerda décadas atrás, siempre ha habido, entre comillas, un poquito de repelús del que se tiene que pinchar diariamente. Eso hoy en día ya el que tiene ese problema y lo tiene que hacer de forma diaria lo tiene asumido, ¿no? Ya no es tan complicado. Bueno, ahora la tecnología que disponemos es muy distinta. También, pues, por ejemplo, para los diabéticos tipo 1 tenemos infusores, que son bombas que van poniendo
pero y tenemos unos tipos de insulina que son mucho más prolongadas en el tiempo, pero la mayoría de los diabéticos no necesitan insulina. A mí me gustaría insistir sobre todo en los aspectos de alimentación. Ojo con los jóvenes con las bebidas energéticas azucaradas, que llevan muchos hidratos de carbono. Ojo con las comidas preparadas, ojo con la bollería, ojo con todas las cosas porque están cambiando. Ojo con los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono consumidos diariamente, que además la alimentación entre nuestros jóvenes está cambiando. Ya no toman poca fruta, toman pocas verduras, toman poca fruta, pocas verduras y toman demasiados hidratos de carbono. En bebidas energéticas usted lo va diciendo, ahora estamos viviendo un boom que parece que el que no toma una bebida energética te miran raro, ¿no? Bueno, medidas energéticas son medidas azucaradas. Correcto, sí. Bueno, una bebida azucarada normal, de que conocemos todos, pues puede tener 30 gramos de hidratos de carbono, que es lo que necesita un niño, más de lo que necesita un niño a lo largo de todo el día. Entonces, antes realmente el único hidrato de carbono con glucosa que tomamos a mínimas cantidades de azúcar, pero ahora con la bollería y con toda la alimentación que preelaborada industrial, pues los hidratos de carbono son excesivos. Recuerdo hace poco que leía un reportaje en una revista especializada, una revista médica, donde se hablaba el ejemplo de Estados Unidos, donde el tema de los niños con la obesidad es una auténtica epidemia. ¿Eso en España podemos recibir el efecto rebote? Bueno, en España ya está siendo una epidemia. Ya es una epidemia también. No es tan grande y tan grave como en Estados Unidos, pero y además es que aquí en el sur, en Andalucía, pues estamos en tercer o cuarto puesto en prevalencia de obesidad. Ya. Vaya. Esto, bueno, pues hay algunas zonas, pues ahora en el norte, antes en Canarias, pero es ahora Galicia, Asturias y Andalucía las que tienen mayor prevalencia de obesidad. Ahora está empezando a ser un problema. Es decir, que ahí se va a tener que hacer por parte, en este caso, de la sanidad pública, quizás a lo mejor una campaña o algún tipo de llamamiento para que, entre comillas, se pueda frenar un poco este crecimiento de peso, ¿no? Bueno, creo que debería ser una combinación de sanidad, pero también de educación. Claro. Y también de educación social, porque los niños donde aprenden a comer es en sus casas. Ajá. Y lo que comen en la casa es lo que van a comer toda su vida. Sí, no, y no solamente, en efecto, no solamente en la casa, pero también ya vamos a tener que hacer cultura sanitaria. Yo lo vengo abogando desde hace muchos años en colegios y demás, Bueno, claro, efectivamente, porque muchos niños comen en colegios, pero esa alimentación está más controlada por las autoridades de educación, pero en las casas es donde se aprenden los niños a comer. Sí, es lógico. Eso que la labor de los padres es fundamental en este aspecto, ¿no? Hay que cocinar los alimentos, porque comprar los alimentos precocinados es la probabilidad que tengan más cantidad de sal, más cantidad de calorías y más cantidad de hidratos de carbono. Y, por cierto, y sean más caros. Claro, ese es el tema, ¿no? Un dato muy a tener en cuenta el que nos indica el doctor García Alegría. Hay que evitar exceso de peso, inactividad física, la mala alimentación y sobre todo teniendo en cuenta eso gente que ya tiene con su pasado historial por temas familiares y demás y edad, son más, entre comillas, con más predisposición a tenerlo. Pues ya lo saben, hay que evitar que nos vayamos corriendo, como usted bien decía, no acercándonos en este caso a esas cifras o detalles que hay en Estados Unidos que siempre se nos ponen de paradigma y hay que evitarlo. Es decir, hay que luchar contra el tema de la obesidad infantil. Pues doctor Javier García Alegría, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol, gracias por habernos atendido. Recordar 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, que sí, que queda muy bonito lo de los días internacionales, pero que hay que tenerlo y hacerlo todo lo relevante y lo importante cada día del año y hay que seguir haciendo, hay que luchar contra el tema de la obesidad, porque eso significa salud, no significa otra cosa. Doctor García Alegría, muchísimas gracias por atendernos en directo. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.